Mi nombre es Oscar Cepeda y quiero darte la bienvenida al Derecho de los Negocios. En videos pasados he presentado posturas e interpretaciones sobre las incidencias procesales del Decreto 806 de 2020. Por ejemplo, las nulidades por la presunción de la notificación personal electrónica, la manera correcta de hacer notificaciones judiciales electrónicas o el uso y la validez jurídica de la firma digital, la firma electrónica y la firma escaneada. En este video quiero ayudar a aclarar algunas interpretaciones en temas como los riesgos que se corren con la presunción de la autenticidad de los poderes, el uso de las notificaciones judiciales electrónicas y físicas, cuándo aportar los títulos valores en físico a los juzgados y el conteo de términos. También notificaciones por estado, creación de expedientes digitales y descongestión de los servicios electrónicos de la rama judicial. La mayoría de estas dudas las he recibido a través de mis redes sociales, las cuales te invito a seguir para que podamos estar en contacto y para que no te pierdas las actualizaciones o contenidos que publico frecuentemente. De antemano, gracias por seguirme. Esta pandemia nos está obligando a salir de la zona de confort, a salir de lo establemente conocido. Si bien los procedimientos y normas procesales funcionaban a pesar de algunas limitaciones, no había mayor controversia al respecto. Sin embargo, quiero invitarte a cambiar la forma tradicional de pensar, de hacer las cosas a la manera tradicional porque probablemente o aparentemente era más seguro. Es necesario aprender nuevas herramientas tecnológicas. Seguramente encontrarás que esto te ayudará en tu trabajo. Evita la resistencia al cambio. La invitación a modernizarte implica la oportunidad de mejorar. Es bueno que todos aceptemos que las cosas no van a ser como antes y que quien no se actualice podría quedar obsoleto. A continuación presentaré algunas preguntas y problemas jurídicos con las soluciones que propongo para cada una de ellas. 1. ¿El decreto 806 de 2020 derogó parte del Código General del Proceso? No. El decreto 806 es una norma complementaria que se emitió para favorecer la continuidad del servicio que presta la rama judicial. Mientras se pronuncie la Corte Constitucional sobre su exequibilidad, estará vigente por 2 años. 2. ¿Es inconstitucional el decreto 806 de 2020? A mi parecer, hay artículos o partes que deberían declararse inexequibles, como la presunción de la notificación personal a los 2 días de enviada y la presunción de autenticidad de los poderes. Estas son riesgosas y existen los medios tecnológicos para cumplir con el principio de equivalencia funcional de dichos hechos o documentos. Considero que deben enmendarse antes que saturen aún más los despachos judiciales e inclusive sirvan como vehículo para cometer delitos. 3. ¿Será posible la aplicación del decreto 806 en las acciones policivas? A mi criterio, sí, pues el decreto 806 de 2020 complementa el CGP. Este último se diseñó para suplir de manera general cualquier vacío normativo, es decir, que puede ser aplicable a cualquier jurisdicción de manera suplementaria. Aunado, el artículo 1 del decreto 806 dice textualmente: se aplicará a las actuaciones de las autoridades administrativas que ejerzan funciones jurisdiccionales, por lo cual entiendo que las inspecciones de policía y similares podrían aplicar esta norma. 4. ¿Desapareció la notificación personal y por aviso del 291 y 292 del CGP? No. Durante la vigencia de la norma prevalecerán los medios electrónicos sobre los físicos, lo que quiere decir que siempre que sea posible se utilizarán los medios electrónicos para surtir las notificaciones, pero cuando no sea posible se deberán agotar el ciclo de notificaciones completo para integrar el litis consorcio. 5. ¿No existió tránsito legislativo para los procesos que venían tramitándose enteramente por el CGP? Considero que no era necesario especificar cómo hacer el tránsito legislativo. El decreto 806 de 2020 se emitió principalmente para permitir la continuidad del trámite procesal de los asuntos que ya venían en curso y de evitar la congestión de los despachos judiciales. 6.
¿Se presumen auténticos todos los mensajes y documentos electrónicos? De conformidad con el artículo 103 del CGP, se presumen auténticos los que provengan de un correo conocido previamente por el juzgado. Por ejemplo, el aportado en la demanda. Sin embargo, si apenas está iniciando las actuaciones, debería usarse un método de identificación y autenticación como una firma digital. 7. En cuanto a la presunción de autenticidad del poder, ¿es cierto que aplica para todo tipo de actuación? En sentido literal, el decreto 806 en el artículo 1, esta presunción se aplicará para actuaciones frente a las jurisdicciones civil, laboral, familia, contencioso administrativo, constitucional, disciplinaria, así como las actuaciones de las autoridades administrativas que ejerzan funciones jurisdiccionales y los procesos arbitrales. Algunos por analogía intentarán extender esta presunción a situaciones como la compra y venta de un inmueble, pero no encuentro razonable esta interpretación si ya existen notarías y también están las opciones como la firma digital y electrónica. 8. De acuerdo con tus videos, ¿es posible que alguien suplante mi identidad ante un juzgado? Sí. Para mí la presunción de autenticidad de los documentos electrónicos con la sola antefirma es el error más grande del decreto 806 de 2020. Esto promueve la posibilidad de suplantación electrónica de identidad. Actualmente terceros podrían enviar un desistimiento o un memorial espurio suplantando la identidad del remitente, tanto en el documento como en el correo electrónico. Esta práctica ilegal se conoce como phishing. Respecto a la presunción de autenticidad de los documentos electrónicos, muchos aducen que se debe presumir su autenticidad bajo el principio general de derecho que manifiesta que la buena fe se presume y la mala se debe probar. Pero considero que procesalmente habría un desequilibrio en la carga probatoria. No veo la necesidad de acudir a presunciones que generan inseguridad jurídica y reprocesos cuando existen herramientas tecnológicas que ya están reguladas normativamente y que permiten tener certeza de la ocurrencia de un hecho. Con esto se evitan los inconvenientes que ya he planteado en otros videos. Si llegaste hasta acá, probablemente este video te parece interesante y seguramente lo siguiente te será más útil aún. No dejes de verlo completo. Recuerda presionar el botón rojo de suscribirse y también la campana para que te enteres cada vez que publico un video. 9. ¿Qué es la autenticación no presencial? ¿Y esta es equivalente a una nota de presentación personal de una notaría? Bueno, básicamente se trata de que una entidad autorizada por la ONAC para emitir certificados digitales presta una función similar a la de las notarías al verificar la identidad de una persona otorgándole un certificado digital. Con esta es posible firmar los documentos con la misma validez jurídica a la nota de presentación personal de una notaría. Es decir, se puede asociar sin equivocaciones la identidad de una persona y su aceptación con el contenido de un documento. Para mayor claridad sobre firma digital y electrónica, les aconsejo que vean el video que hice especialmente de este tema. Puedes verlo presionando acá arriba y después podrás volver a esto. 10. ¿Qué ocurre entonces con esas aplicaciones que sirven para firmar digitalmente archivos PDF, tales como Fill and Sign o Sign Easy, etc.? En teoría son firmas digitales válidas desde el punto de vista tecnológico. Sin embargo, no producen efectos jurídicos en Colombia. La ley ha impuesto que se requiera contar con una certificación de entidad acreditada para la certificación digital, pues prácticamente están dando fe pública al garantizar que una persona determinada es quien dice ser y firmó un documento. Esto vendría siendo casi como el equivalente a la nota de presentación personal que da constancia de la aceptación del contenido de un documento, solo que los medios electrónicos no requieren autenticación de identidad cada vez que se firma un documento. Esta se hace una sola vez y el usuario podrá firmar los documentos que desee con la misma validez jurídica. Mucho se ha controvertido respecto a la notificación electrónica. Por esto es importante tener en cuenta la sentencia de tutela del 3 de junio de 2020 proferida por la Corte Suprema de Justicia, Sala Civil. De esta es importante resaltar tres aspectos. El acuse de recibo no es el único medio para probar la notificación judicial electrónica. Que el acto de notificación no puede supeditarse a la voluntad del demandado. Y que pueden usarse mecanismos electrónicos para la verificación de entrega y apertura de un mensaje de datos. 11.
Si el demandado no tiene correo electrónico o el demandante no lo conoce, ¿en el marco del decreto se puede continuar con el trámite de notificación física? Sí, como es conocido públicamente, los medios tecnológicos se utilizarán de manera prevalente, pero no exclusiva. En caso que no pueda hacerse la notificación electrónica de conformidad con el artículo 8 del decreto 806 de 2020, podrían surtirse el ciclo de notificaciones 291 y 292 del CGP. En una respuesta posterior les explico cómo considero que debería hacerse. 12. También se presume notificación efectiva 2 días después de entregada la notificación personal del 291 del CGP. De la manera que está redactado el decreto 806 de 2020, sí. Sin embargo, considero arriesgado dejar la puerta abierta para que aparezca después el demandado con una nulidad sustentada simplemente bajo la gravedad de juramento. Por esto les sugiero enviar el ciclo completo de notificaciones judiciales 291 y 292. 13. ¿La recepción del oficio físico supone efectos jurídicos de notificación personal? Sí, pero me parece arriesgado, como ya dije, es una presunción fácilmente controvertible. 14. ¿Es verdad que ya no existe la citación para comparecer al juzgado? No. Recuerden que el decreto 806 no derogó ningún artículo del CGP, es una norma transitoria. La citación para comparecer continúa, solamente que ahora se enviará por medios electrónicos indicando el término con el que cuenta el demandado y los datos del juzgado como correo electrónico y teléfono si lo tiene. Este citatorio deberá ir acompañado de la copia de la demanda y de sus anexos. En casos excepcionales, el juzgado calendará una cita para que el demandado comparezca a presentar su contestación de demanda de manera presencial. 15. Con las notificaciones del 291 y 292 del CGP, ¿se puede seguir aplicando los 5, 10 y 30 días para que comparezca el demandado al despacho o solo serán los 2 días que dice el decreto 806 de 2020? Recordemos que la variación del término para que el demandado comparezca al juzgado se estableció pensando en los trayectos que el demandado tendría que recorrer para llegar presencialmente al despacho a notificarse. Por eso, a medida que su domicilio está más alejado del despacho, es mayor el tiempo con el que cuenta. Frente a esta duda, vale aclarar que el Dr. Ramiro Bejarano manifestó que el comité redactor del decreto 806 no pensó en esto. Entonces, para evitar conflictos con interpretaciones de los despachos, yo haría la siguiente aclaración. Si la notificación es electrónica, el término es de 2 días. Antes que se presuma notificado, se inicie el término de contestación. Si se hace la notificación del artículo 291, al igual tendría los mismos 2 días, pero si no se reporta al juzgado en este lapso, para evitar nulidades, yo esperaría el término que corresponda según el CGP y enviaría el aviso del 292. Como sabemos, se entenderá notificado al día siguiente de la entrega certificada de dicha notificación. Lo anterior a algunos les parecerá innecesario, pero a mí no me parece adecuada la presunción que probablemente la Corte encuentre inexequible. Propongo que se blinden y eviten una posible retracción de las actuaciones. 16. Hay correos electrónicos que son muy pesados y debido a su gran tamaño no llegan al correo electrónico receptor. Bueno, cada servicio de correo electrónico tiene sus propias especificaciones. Por ejemplo, Gmail permite adjuntos hasta de 25 megabytes, Outlook hasta de 20 megabytes. Los correos electrónicos de páginas web propias, los llamados corporativos, pueden variar. Sin embargo, si un archivo electrónico de una demanda normal que no lleva muchos anexos te pesa más de 25 megabytes, seguramente estás haciendo algo mal. El tamaño de las que he conocido no exceden los 7 megabytes incluidos anexos. Si en tu caso tienes videos o audios, como pruebas puedes utilizar una mensajería que presta el servicio de notificaciones electrónicas y que te permite enviar este tipo de archivos. www.enviamosim.com es una muy buena opción. En sentido literal del decreto 806 de 2020 podría, sin embargo, la inmensa mayoría no cuenta con herramientas que les permita verificar si el correo llegó a destino y tendría que someterse a la presunción o los riesgos que planteé en el otro video. Y que si aún no has visto, te sugiero que lo hagas dando clic acá.
Considero que el decreto tiene dos graves errores. El primero es la presunción de autenticidad del poder con la sola antefirma. El segundo es el artículo 8, el cual dice que se presumirá surtida la notificación 2 días después de enviada a la Providencia como mensaje de datos, porque aún probando el envío pueden suceder situaciones que eviten que el demandado reciba dicha notificación. Entonces, el error está en la palabra envío, cuando lo correcto debería ser con la entrega. Y esto no riñe con la sentencia de tutela que les mencioné antes y que puedes descargar en el link que te dejo en los comentarios. Recientemente conocí una herramienta tecnológica que puede verificar cuando es entregado un mensaje a un buzón de correo electrónico. Y esto no depende de que el destinatario lo abra o no. Solo con la llegada al buzón, el servidor destino automáticamente devuelve un mensaje de comprobación y con esto sí podría entenderse surtida una notificación judicial, porque dicho mensaje está a disposición del demandado y si decide o no abrirlo, no afecta el resultado de la notificación. Me gustaría presentarles un extracto de una videoconferencia donde participó el doctor Ramiro Bejarano. Pregunta para el doctor Bejarano. ¿Tiene sentido que el artículo 8 del decreto 806 se hable de envío de la providencia, pero no se hable de recibido de la misma? Como sí lo hacía el artículo 291 cuando decía 291, se presumirá que ha recibido cuando el iniciador recepcione asunto de recibido. ¿Esto no propiciará una avalancha de nulidades? Yo creo que no, por una razón, porque, a ver, la experiencia demuestra que, por lo general, las comunicaciones que se envían desde un canal digital, cualquiera que sea, siempre llegan a su destino. Entonces, de lo que se parte es del principio de que llegó la comunicación a su destino, despojándola de ese requisito de agregar la demostración de que hubo recepción. Fíjese usted que algunas personas, cuando esta norma salió, empezaron a decir: es que es el colmo que ahora me tenga yo que estar revisando un correo electrónico que nunca utilizo para ver si me han llegado ya notificaciones. Eso no le va a ocurrir. Cuando nosotros explicamos que eso no iba a ocurrir, porque la persona tiene que identificar cuál es el correo, cómo lo consiguió y que le dé al juez la seguridad de que ese es un correo actualizado. Entonces dijeron: lo que pasa entonces es que el gobierno de la Seguridad Democrática está utilizando un mecanismo. Bueno, eso tampoco funcionó. Ahorita entonces están diciendo: no, nosotros no estamos en desacuerdo con que se haga por el correo electrónico, lo que estamos en desacuerdo es con que no haya una noticia de que se recibió el aviso. Eso es, fíjese usted, aproximarse a la norma con la idea de no apliquémosla, sino miremos a ver dónde la podemos enredar. Es decir, buscarle una dificultad a la solución y no una solución a la dificultad. La generalidad de los casos, las personas reciben las comunicaciones que les envían. Entonces dicen: ¿va a haber nulidades? Bueno, puede suceder que no llegue la comunicación, etcétera. La misma norma prevé entonces que la parte inconforme, cuando le dicen que ha recibido una comunicación que no ha recibido, la parte afectada puede formular la nulidad. Pero yo no creo que eso vaya a ser fuente de nulidades. Ahora, no se me escapa que una persona habilidosamente diga: no, yo no recibí ese documento porque me llegó al correo no deseado y yo nunca reviso eso o no lo vi. Bueno, esas cosas van a terminar decantándose, porque un juez diligente que advierta que le enviaron una comunicación y que venga una parte y diga: yo no la recibí, bueno, vamos a ver si en el trámite de la nulidad eso es cierto o no. Entonces manda a hacer un examen al correo, al servidor de esa persona, y ahí encuentra el documento. Entonces, ¿qué va a pasar? Porque esa persona está formulando un incidente de nulidad que es abiertamente ilegal. Entonces, lo que va a generar eso es que cuando un juez controle eso con rigor, le dice: usted me está tratando de engañar, le compulsa unas copias a la justicia penal por intento de fraude procesal, a la jurisdicción disciplinaria, y además lo sanciona dentro del proceso civil. ¿Qué cree usted que empieza a pasar? Porque la gente no se va a atrever a decir mentiras. La generalidad de las veces, repito,
Cuando se envía una comunicación, llega. Someter, como lo pretenden algunos, a que se hubiera dicho que debe acreditarse que llegó el documento, eso francamente habría entorpecido terriblemente esto, tanto más cuanto estamos en los pasos trémulos de una justicia digital a la que apenas nos estamos asomando. Personalmente difiero del Dr. Bejarano. No considero que sea complicar la solución propuesta, sino hacerla más segura, pues sin ninguna dificultad pueden impedirse futuros inconvenientes y controversias, y con esto se evitará que se prolonguen los procesos y aumentar la carga de los juzgados al tramitar nulidades y reprocesos. Respecto al caso que propone el Dr. Ramiro, ¿qué sucede si el demandado considera que la revisión de su correo electrónico es una conducta violatoria a su intimidad? O que allí guarde una información confidencial, un secreto industrial, o más fácil aún, que previamente a la revisión simplemente se hubiese borrado el mensaje de datos sin haberlo abierto, que ya ni siquiera se encuentra en la papelera. Entonces, engañarán a un juez que sin mayor dificultad procederá a la nulidad simplemente con haber afirmado que no recibió la notificación electrónica al demandado. Adicionalmente, es posible que el mensaje de datos nunca le llegue al demandado por un error informático o podría llegar a correo no deseado, lo cual para mí sería como el equivalente de dejar la notificación física sin pedir firma al receptor, tirándola por debajo de la puerta y que quedara debajo de un mueble. Las herramientas que propongo tienen un plus adicional con el que antes no se contaba, y es que actualmente se puede verificar inclusive cuando se abre el mensaje de datos, cuántas veces se abrió, en qué días y horas lo hizo, desde qué lugar o dispositivo accedió, es decir, se tiene un rastreo absoluto de cada movimiento. 18. En internet hay un artículo que dice que la UPB solicitó que se declare inexequible el decreto 806 de 2020, pues consideran que no se justificó suficientemente la necesidad de esta norma. ¿Usted qué opina? Bueno, considero que los motivos son evidentes y más que el incumplimiento estricto de un criterio argumentativo debería ponderarse la afectación de lo que puede suceder si se declara inexequible todo el decreto. 19. Enviar copia de la demanda al demandado desde la radicación de la demanda, ¿no te parece descabellado? El extremo activo puede tomarse todo el tiempo que desee para preparar la demanda. Podrá hacerla sólida. Entonces, no importa el tiempo que tenga el demandado para contestarla. Esto hará que los abogados sean más diligentes y acuciosos aún. Además, serán pocos los que presenten demandas sin medidas cautelares y en consecuencia no le afectará esta medida. Pero si eres de los que suele hacer esto, te sugiero que dejes de quejarte y te esfuerces más por mejorar tu argumentación y soportar tus pretensiones, porque esta norma probablemente se quede en el código. Más allá de la controversia, esta medida para mí favorecerá la descongestión del aparato de justicia y se depurarán las demandas antes que las conozcan los despachos. 20. Se desconoce el principio de originalidad de un título o valor con el decreto 806 de 2020 al presentarlo de manera electrónica en una demanda ejecutiva. A mi parecer, no. Un juez puede emitir mandamiento de pago evaluando el cumplimiento de las menciones necesarias con la copia digitalizada o escaneada de un título y aportada con la demanda. Si el demandado lo tacha de falso, si se requiere para ejercer la acción cambiaria de regreso o simplemente por solicitud al terminar el proceso, se debe coordinar con el juzgado para aportarse al expediente el título original, ya que con él se podrán realizar las pruebas periciales o acciones correspondientes. De otra manera, no es necesario aportar al despacho el título en físico, pues si no existe controversia sobre la autenticidad del título, el demandado en su contestación indicará si suscribió y aceptó dicha obligación. 21. El decreto 806 de 2020 niega el derecho al acceso a la administración de justicia para quienes no cuenten con medios tecnológicos. A mi parecer, sí hay asuntos que no se previeron y se crearon unos vacíos normativos. Hay que tener claro que las TICs solo se usan de manera preferente. Sin embargo, los procedimientos tradicionales siguen vigentes y solo se aplicarán cuando no sea posible utilizar los medios tecnológicos. Sin embargo, sí hay una gran contradicción. Quienes no cuentan con medios electrónicos deben indicarle esta situación al despacho para que les otorguen una cita para radicar personalmente el documento o la actuación.
Sin embargo, pocos despachos cuentan con una línea de teléfono. Muchos solo tienen el correo electrónico como único medio de comunicación público. Entonces, si el único medio de comunicación es electrónico, ¿cómo le voy a exigir a un usuario que no cuenta con ellos que los use para que agende una cita para prestarle el servicio? No tiene ninguna lógica. 22. Está ocurriendo con mucha frecuencia que los correos a los juzgados rebotan, pese a que el correo es correcto. Para mí esta situación también representa una negación al derecho al acceso a la administración de justicia, pues el único medio estandarizado para la comunicación con el juzgado no funciona. Frente a esto hay que tener en cuenta que los sistemas informáticos de la rama judicial no estaban preparados para soportar el uso masivo de estas herramientas informáticas. Probablemente la capacidad de los correos de los juzgados tienen un límite de espacio y los despachos no saben que tienen que ir borrando los correos para liberar espacio y permitir que otros correos nuevos entren. Frente a esto tengo dos propuestas. Primera, descongestionar los servidores de la rama judicial, descentralizando los recursos utilizados. Por ejemplo, por medio de aplicaciones seguras como Google Drive o Dropbox, es posible que los juzgados creen carpetas accesibles por Internet y con restricción para la modificación de archivos. Es decir, que solo los funcionarios de cada despacho podrán hacer cambios y sobre estos se mantiene el registro de quién realizó cada modificación. Las partes solo podrán consultar los expedientes digitales y enviarán las piezas procesales por medio de correo electrónico al despacho en formato PDF y firmado digitalmente. Segundo, para evitar el escaneo de documentos, la creación de expedientes digitales debería realizarse por medio de reconstrucción con ayuda de las partes. Es decir, cada extremo procesal aportará en PDF cada pieza procesal generándola desde el documento original. Esto implica una reducción de peso de los archivos. Por ejemplo, un PDF de una sola página generado del documento electrónico original puede pesar cerca de 80 kilobytes. En cambio, el mismo archivo PDF en una página escaneada puede pesar alrededor de 320 kilobytes, 4 veces más. Algunos dirán, es que 300 kilobytes o 320 no es nada, pero multiplíquelo por 500 páginas, que es el promedio que puede tener un expediente pequeño. Y eso multiplíquelo por la cantidad de procesos que pueden existir en un despacho. Y después multiplíquelo por la cantidad de despachos que hay en el país. El resultado es la tasa de transferencia de archivos que deben soportar los servidores diariamente. Además, existen expedientes que en realidad son auténticas torres de papel. 23. En la notificación por estados, ¿el término inicia cuando se publica el estado o cuando me envían la providencia del despacho? Bueno, en estricto sentido las normas procesales vigentes desde el día siguiente de la publicación del estado. Sin embargo, esto es otro vacío, pues si los funcionarios del despacho se les pasó enviar el auto a las partes o se les quedó en bandeja de salida, ¿qué puede suceder también? No podría iniciarse a contar el término, pues se requiere el acceso a la pieza procesal para poder actuar en consecuencia de esto. El término debe iniciar desde que se asegure el acceso a las partes del documento. Esta situación puede evitarse con mi propuesta del numeral anterior, si se crean expedientes digitales. De esta manera, una vez publicado el estado, las partes pueden ir directamente a la carpeta a revisar la providencia en la aplicación. Inclusive, también se evita el traslado secretarial del artículo 110 del CGP o que la parte tenga que hacer. El doctor Ramiro Bejarano manifestó que la interpretación de la norma debe hacerse pensando en evitar aglomeraciones y desplazamientos, y en eso le encuentro total razón. Sin embargo, por la efectividad del servicio de la Administración de Justicia y la celeridad procesal, no se deberían conservar normas que permiten la inseguridad jurídica y facilitan los riesgos de suplantación de identidad. Por ejemplo, ¿qué sucede si un abogado presenta una demanda con un presunto poder otorgado por medios electrónicos? Probablemente la víctima se enterará que lo robaron cuando ya es muy tarde. ¿O qué sucede si se suplanta el correo electrónico de un apoderado y envían al despacho un desistimiento o una reforma de la demanda que cambia todas las pretensiones? Como ya les dije, actualmente es posible enviar un correo electrónico suplantando a otra persona. Quiero terminar este video con la siguiente reflexión.
Hace poco, la Corte Constitucional calificó de histórico el nuevo canal para la erradicación de tutelas y revisión de las mismas por medios electrónicos. Y lo es. Sin embargo, debemos reconocer que nos demoramos mucho en tomar la decisión y que por muchos años demostramos desinterés en este asunto. Solo hasta hace poco, y obligados por las circunstancias de la pandemia, se convirtió en una necesidad imperiosa al solucionar esta situación. Es innegable que estas herramientas podrían haberse implementado hace mucho tiempo y espero que no sean necesarias unas mayores crisis para tomar decisiones e implementar nuevas tecnologías que beneficiarán al sistema judicial. Frente al anterior comentario, algunos de ustedes dirán que la carencia de recursos de la rama judicial impidió que fuese antes, y también es cierto. Pero yo agregaría que ha faltado la unión de diferentes competencias profesionales para poder visionar el futuro y proponer planes que permitan la implementación gradual de estos avances. Sea esta la oportunidad para seguir conociendo e incorporando la tecnología para hacer las mejoras necesarias y evitar errores o vacíos. Si bajo la presión de todo el gremio judicial y las restricciones de la pandemia se ha podido avanzar, imaginemos lo que podría realizarse con planeación y organización. Abogados, ya saben que pueden dejarme sus preguntas o comentarios acá abajo o en mis redes sociales. Yo soy Oscar Cepeda y esto es El Derecho de los Negocios. No dejes de hacer clic en los siguientes videos.